y sí, de la Comisión Interamericana está en Estados Unidos. O sea, una parte importantísima del sistema está en un país que no acepta la otra parte del modelo interamericano. Si no, como dice el dicho, oye, si no quieres, como dicen las damas, si no quieres casarte, pues ni modo, entonces mejor me voy con otro, ¿verdad? Entonces, aquí también Estados Unidos, si no quiere propiamente comprometerse, oye, ¿sabes qué? Llévense la sede a otro lugar. Digo, es un comentario tal vez un poco lógico de alguien que se tiene que comprometer. En tu país tienes la sede de una parte inicial importante del sistema interamericano, pero no quieres al 100% comprometerte. Te comprometes a media tabla, ¿verdad? Hugo, si tengo problemas por estos comentarios, no, aquí voy a designar a mis abogados. Sí. Hay muchos, echan bola en el sistema. Bueno, tenemos los jueces y jueces del sistema interamericano. Aquí también, ¿verdad? Pueden ver ahí en una lámina sesionando. Con todo gusto voy a dejarle las diapositivas porque les puede servir para algo, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos del sistema interamericano? Miren, ¿no? Y tiene funciones la Corte Interamericana de jurisdicción contenciosa, ¿sí? Jurisdicción contenciosa sobre casos individuales a violaciones, ¿sí? Contra, ¿sí? Quienes ahorita tenemos ciertas dudas en algunos aspectos, pero los estados que han ratificado, para dar el número exacto quiero referirme, ¿verdad? Yo tengo 21, que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Se van moviendo, y le voy a decir por qué. Porque uno puede salirse, otro puede entrar, así. Entonces, requisitos para llegar allá de agotamiento del trámite interno. Se tienen que establecer medidas provisionales y también puede establecerse una jurisdicción consultiva. Esta jurisdicción consultiva significa que todos los estados pueden preguntar acerca de algún tema siempre y cuando no esté siendo atendido por la Corte Interamericana, o sea que no se refiere a ese asunto. ¿Cuál es el marco normativo del sistema? Esta parte es muy interesante para ustedes, ¿verdad? Que se vinculan en el litigio. Esta parte es demasiado interesante, ¿sí? Bien, la Carta de la OEA de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y, obviamente, todos los tratados especializados de derechos económicos, sociales, culturales, abolición de pena de muerte, violencia contra la mujer, desaparición forzada, personas con discapacidad. O sea, ¿por qué es tan importante esto? Miren, porque ya la propia Constitución le da un sentido convencional a las funciones que realizan todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Inicialmente, el control de la constitucionalidad la tenía un órgano especializado llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Un órgano especializado en vía de juicio de amparo resolvía si una norma jurídica era inconstitucional o no. Pero ahora tenemos otro control que se llama control difuso. Tenemos el control concentrado y tenemos el control difuso por esa parte literal extensiva que dice todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán difundir, investigar, sancionar, reparar las violaciones de derechos humanos y obviamente dentro de sus
respectivas competencias. Obviamente un juez de primera instancia no puede hacer exactamente lo que hace la Suprema Corte, pero sí lo que puede hacer es desaplicar una norma que detecte que va contraria a la convencionalidad o a la constitucionalidad. Tiene esa tarea doble. ¿Qué significa? Que debe de conocer no tan solo excelentemente la Constitución, sino que también debe de estar actualizado ese juez o jueza con todos los tratados internacionales, sobre todo del tema que va a resolver. Si va a resolver un tema de desaparición forzada, pues obviamente la norma local y su tratado internacional. La norma local y su tratado internacional, para efecto de poder poner justamente en eje, ¿sí?, en ensamblaje, en estándar, su resolución. Porque decía Ferrer MacGregor, tenemos entonces un juez que es local, pero es un juez de convencionalidad y de constitucionalidad. En el órgano del sistema interamericano, ¿verdad?, cómo se va a ir operando todo este trámite. Esto es muy importante. ¿Cómo se va dando el trámite? Como en cualquier juzgado, como en la lógica que tenemos los abogados y las abogadas del proceso, lo aplicamos en la teoría general del proceso. Primero, se va a determinar si es admisible o no. Quiero checar, ponerle, digamos, una buena revisión, si es admisible o no es admisible. Si no es admisible, pues obviamente se va a desechar. Si es admisible, pues se le da entrada, se registra y obviamente viene una etapa, ¿verdad?, de fondo. Una etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puede haber previa una solución amistosa, una solución de conciliación, una solución de mediación, ¿verdad? También se pide, ya cuando se dicta una resolución, un informe de fondo, la fase de cumplimiento de la recomendación y si no se acepta la recomendación de la Comisión Interamericana, se traslada el asunto ante la Corte Interamericana. Por eso, la única instancia que puede llevar los casos a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Viene siendo como un ministerio público, pues, para ponerlo así en sencillo, ¿verdad? Válgame la expresión. Entonces, va a realizar una parte de investigación y va a hacer la carpeta y va a solicitar que se investigue. Entonces, una vez que se presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a haber una audiencia pública en la Corte de Derechos Humanos, se emite una sentencia, ¿verdad? También se van a resolver excepciones preliminares y de fondos, reparaciones y costas. Y, obviamente, viene la fase de cumplimiento de la sentencia. Ya se cansaron porque esto da para todo el día. Es muy largo. Bueno. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Este sistema interamericano se basa, como lo dije aquí, en la Convención Americana de Derechos Humanos y, ¿verdad?, fue suscrita en el 69 y establece las bases del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Aquí vemos los órganos de la OEA, cómo está establecido: una Asamblea General, ¿sí?, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, un Consejo Permanente, un Comité Jurídico Interamericano y, si ustedes ven, en el punto número 5 dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA. Después viene la Secretaría General, conferencias especializadas, organismos especializados y otros órganos subsidiarios. Ustedes ven claramente, ¿sí?,
que el centro del modelo interamericano es la Organización de los Estados Americanos, la que también tiene a la Comisión Interamericana dentro de sus órganos. Vamos a omitir algunas cosas en atención a la brevedad para ir viendo algunos aspectos de mayor importancia. Aquí vemos, por ejemplo, el edificio de la OEA. Este edificio se encuentra en Washington, también se le llama la Casa de las Américas. Vamos a ver un dilema. Yo le llamo el dilema del sistema interamericano. Este dilema es que los 34 Estados miembros de este sistema de la OEA firmaron la Declaración Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero ahí se termina el universalismo y el ideal común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de pasar al modelo de la Convención Americana, que es el principal instrumento de protección de los derechos humanos, solo está ratificado por 25. Entonces, ya no se comprometieron, ¿sí? En este sistema, unos se fueron nada más a la declaración, que es un acto de buena voluntad, ¿sí? De la universalidad y de la ayuda y del respeto a los derechos humanos. Pero en cuanto les dijeron, firmen la convención y comprométanse con el modelo del sistema interamericano completo, ya no, ¿verdad? Aquí tenemos una lámina del sistema de la OEA. También, cuando se presenta una queja, el sistema interamericano, la comisión, puede realizar visitas in loco. ¿Qué significa esto? Visitas para verificar en el terreno de los hechos la situación de alguna vulneración de derechos humanos. Estas visitas in loco refieren la anuencia, el permiso respectivo del gobierno al cual se va a verificar. Y tenemos, mira aquí por ejemplo tenemos una foto de alguna visita in loco a algún estado. Allá se ve una bandera, ustedes pueden ver de qué país se trata, ¿verdad? Realizan informes especiales, ¿verdad? Generales, que emiten la situación general de los derechos humanos en un estado, ¿sí? Estos los hacen los relatores especiales, ¿verdad? Son expertos, ¿verdad? Ya no son uno de los 7 comisionados como lo era antes. Y tenemos un sistema ya que se llama de quejas individuales, es decir, cualquier persona puede presentar una queja ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? Estas peticiones se presentan en forma escrita conforme al artículo 44 de la Convención Americana. La denuncia se hace ante la comisión y puede ser presentada por las víctimas, otras personas o grupos de personas, así como por una organización no gubernamental. Tenemos un diagrama sencillo, muy simple, ¿verdad? De un procedimiento sencillo. Se presenta la solicitud en la comisión, se observa la admisibilidad, ¿verdad? Si es admisible, sigue el curso del trámite, se trata de buscar una solución amistosa, ¿verdad? Si no la hay, entonces pide el informe preliminar, un informe definitivo, ¿verdad? Y por último, pues se hacen las audiencias, se hacen los testimonios, las alegaciones, las visitas in loco, ¿verdad? Y ya con toda la información se tiene que pronunciar. Pues hoy obviamente se lleva un registro de sus peticiones, se da un recibo al peticionario, el acuse que nosotros le llamamos de la petición, si la petición cumple con todos los requisitos formales de admisión, se debe registrar,
se le da un número. Las visitas in situ, ahí son de manera diferente, las visitas in situ. Las visitas in situ, ¿sí? Pueden hacerse, ¿sí?, en casos individuales y cuando sea necesario y conveniente en una investigación, y no se requiere el consentimiento del Estado interesado para realizar tales investigaciones. Son visitas, se puede decir, hasta sorpresivas. ¿Cuáles son algunos requisitos? Pues obviamente el agotamiento de los recursos internos, ¿verdad?, para hacer efectivo, ¿verdad?, este procedimiento, y alcanzar ese resultado de protección de los derechos humanos, pero obviamente que ese agotamiento de los recursos internos del Estado en el que el quejoso pertenezca quede acreditado. ¿Cómo? Bueno, si es un asunto penal, pues ya cruzó todo el umbral de ese drama penal: primera instancia, apelación, amparo, etcétera, y se puede ir al sistema interamericano, con una excepción. ¿Cuál es esta excepción? La excepción es que el quejoso haya tenido un sistema de protección suficiente y eficiente. Imagínense, nadie está obligado a agotar algo que no sirve para nada, ¿verdad? O sea, que no, pues agota esto, pero ¿esto a dónde me lleva? No me protege en nada, es un como callejón sin salida. Entonces, si lo detectaste así, puedes irte, ¿verdad?, brincando ese recurso interno de agotamiento y decir bajo protesta de decir verdad, el Estado mexicano es ineficiente e insuficiente en esta petición que yo quiero hacer. Miren, ya se está agotando. Le dije que se iba a cansar más primero que yo. ¿Le paran a la filmación o le seguimos? No, adelante. A ver, acá, ¿dónde podemos conectar? Ahí. Bueno, vamos a tomar. Adelante. Bueno, entonces, por eso el agotamiento de estos recursos internos está condicionado a que deben de ser efectivos, es decir, deben de ser capaces de alcanzar el resultado para el cual fueron establecidos, que es la protección del derecho humano afectado. Doctor, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos el escudo, el logo, ¿verdad?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es justo la parte del mundo, pero únicamente visible al continente americano. Las funciones de la Corte Interamericana, funciones y competencias. Tiene una competencia contenciosa y una competencia consultiva. La Corte tiene la facultad de adoptar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ¿verdad?, tomó medidas cautelares urgentes para la investigación. Lo vamos a ver al final. ¿Cuáles son los trámites de casos individuales ante la Comisión Interamericana? ¿Cómo se hace? Bueno, primero la petición. ¿Quién hace la petición? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se va a establecer un informe de admisibilidad o un informe de inadmisibilidad, cualquiera de los dos. Puede tomar el camino de admitirse o puede tomar el camino de desecharse. Después se va a informar sobre el fondo del caso. Audiencias entre los peticionarios,
la posibilidad de una solución amistosa. Aquí hay que poner énfasis en tratándose de asuntos que puedan tener una solución amistosa, porque puede ser un asunto grave o de lesa humanidad que no permitan este tipo de solución amistosa, ¿verdad? Sino sancionable. Un acuerdo de informe al artículo 49, ¿verdad?, que puede recaer en un no acuerdo, y un informe de fondo de acuerdo al artículo 50, que es justamente llevar el caso a la corte, ¿sí? Aquí vamos vamos a ir avanzando un poquito más rápido. ¿Cómo son las audiencias? Pues las audiencias son como todas las audiencias, más ahora que ya ustedes conocen del sistema de oralidad, ¿verdad? Del sistema de oralidad, ¿sí? Son sistemas y procedimientos orales. Se tiene que, pues, dar la audiencia de apertura, ¿verdad?, la fecha para la apertura del procedimiento, ¿verdad? Y fijará las audiencias, obviamente, con la continuidad, con la presencia de los jueces, de las partes, sosteniendo sus argumentos en audiencia pública, donde se van a discutir las excepciones preliminares y las de fondo. ¿Sí? Aquí viene, miren, ¿sí? Primero va a haber un debate en la audiencia, un debate, se va a leer el informe, ¿sí?, que solicitó la Comisión Interamericana, con la cual, por decirlo de alguna manera, remitió la petición de intervención. Se van a recibir las declaraciones, el informe de testigos, es decir, las declaraciones de testigos, de peritos y los alegatos de las partes, tanto de las víctimas como de los representantes del Estado demandado. Se van a hacer observaciones, alegatos, y finalmente se va a dictar la sentencia correspondiente. La sentencia correspondiente. ¿Cuáles pruebas se admiten ante la Corte Interamericana? Bueno, se admiten todos los elementos probatorios requeridos de oficio, como prueba también para mejor resolver, para mejor proveer, dicen, a fin de que el tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus resoluciones. Entonces, la prueba va a ser presentada y se va a integrar al acervo probatorio y se considera como un todo único e inescindible. También en esa sentencia se deben de establecer las reparaciones, los efectos de las violaciones cometidas, ¿sí?, como medida plena de restitución o restablecimiento de la restitu integrum, que significa que debe de ser una reparación integral. Del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Este cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana lo señala el artículo 68. Se comprometen todos los estados que reconocieron la jurisdicción, no porque se los hayan impuesto este sistema, porque la Corte Interamericana es una corte que, en el caso de México, la aceptó por voluntad plena de su soberanía, no fue impuesta. Y en esa circunstancia, este modelo subsidiario viene a contribuir en un segundo piso los derechos humanos del sistema nacional. Es decir, es una fase regional importante. Podemos decir que la Corte Interamericana es Corte Mexicana, ¿verdad?
pero con modelo convencional. ¿Por qué motivo? Primera, porque contribuimos en sus gastos de operación. México tiene un presupuesto destinado por el Congreso para los gastos del sistema interamericano, o sea, los salarios o los gastos corrientes de la Corte Interamericana corren a cargo de todos los miembros del sistema, ¿verdad? Entonces es una corte nuestra. Y por tal motivo, obviamente, la jurisdicción también corresponde a una jurisdicción regional a la cual México es parte. Y, por lo tanto, su jurisprudencia constante que está surgiendo es una jurisprudencia que le compete al Estado mexicano observar. También tiene esta competencia consultiva, es decir, que se pueden emitir opiniones en abstracto o fuera de un caso contencioso, interpretando el alcance, ¿verdad?, que tenga esta convención. Es decir, si en un momento determinado una persona, alguien tuviera un estado tuviera una duda sobre la protección de esta convención, puede en un momento determinado solicitar esta facultad consultiva. Las medidas provisionales, obviamente, son medidas de extrema necesidad y urgencia, ¿sí?, de las víctimas, para que no se les vaya a afectar sus derechos humanos, sobre todo en el aspecto de su patrimonio o de su vida. Este eje importante del sistema interamericano tiene como base los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación, tal como lo señala el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, la universalidad lleva la idea de la dignidad humana, ¿sí?, de los grandes valores de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, independientemente, ¿sí?, de que lo reconozcan o no. Son derechos naturales. Por lo tanto, el espíritu de universalidad, el principio de universalidad, son aplicables, ¿verdad?, a todos los seres humanos, en cualquier contexto político, jurídico, social, económico, espacial o temporal. El de indivisibilidad, ¿sí?, deberá presentarse una atención muy importante, ¿sí?, porque esta parte de indivisibilidad es algo fundamental en el sentido de que los derechos humanos son un todo, no pueden de alguna manera segmentarse. La interdependencia es la vinculación entre derechos y derechos, ¿sí?, lo que significa que es una dependencia recíproca, lo que quiere decir que no se deben de tomar como elementos aislados o separados, sino en un conjunto. ¿Sí? La indivisibilidad, repito, es una visión holística de los derechos humanos. Se encuentran unidos y no por razones de dependencia, sino porque forman parte de una sola construcción. Es lo que nosotros podemos llamar la teoría del todo en materia jurídica. Ya hablamos sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad, lo podemos obviar. La constitucionalidad refiere a un ordenamiento jurídico de integridad, de honorabilidad, que debe tener congruencia entre los principios y valores de lo que se dice y de lo que se hace, ¿sí? El modelo convencional, ¿sí?, este modelo convencional tiene que ver con los tratados internacionales de lo que México ha suscrito y ratificado conforme al artículo 133. Entonces México tiene un modelo de control constitucional mixto, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Es decir, los nuevos jueces, juezas, magistrados, abogados, van a tener que operar el derecho desde el conocimiento de la Constitución, pero también desde
el efecto que ésta tiene con todos los tratados internacionales que al caso estén atendiendo, como jueces, como magistrados. No puede un juez operar únicamente con la pura Constitución como se hacía en antaño. Y tiene que revisar, aparte de los tratados, los criterios que ha emitido el sistema interamericano en sus jurisprudencias para colocarse en un plano orientador. Aquí ya vimos, ¿verdad? En el control concentrado, pues obviamente es un control que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expulsar del sistema una norma que se observe inconstitucional. En el control difuso únicamente van a desatender o inaplicar una norma jurídica. Vamos a avanzarle. Entonces, esto nos obliga, ¿sí?, a las y los operadores del derecho a atender este punto en un bloque. Es lo que hemos entendido, doctor, como un bloque de constitucionalidad, en la que esta operación matemática de los artículos constitucionales se suma a la operación más de los tratados internacionales. Hacemos una operación de suma de tratados y de suma de constitución para tener un resultado más preciso. De todas las cláusulas. Obviamente, aquí hay un dilema también. El dilema puede ser que en este bloque de constitucionalidad debemos de tener coherencia, una coherencia objetiva para poder, como operadores del derecho, definir cuál aplicamos y cómo la aplicamos. El criterio que va a definir la forma de selección va a ser la interpretación pro persona. Va a ser el elemento clave tanto de un tratado como de la propia Constitución como de las normas secundarias. El criterio pro persona. ¿Por qué motivo digo esto? ¿Qué es una Constitución? Es una herramienta de protección, de ruta, de guía, ¿sí? Pero no vamos a ver la Constitución, digo, con todo respeto, como una norma deidificada, ¿sí?, como fue en el siglo XVI, el siglo XIX, en fin, no la podemos ver así. Tenemos que verla como una norma que puede hacer más fácil, más sencilla y más productiva las relaciones entre las personas. Y si la misma Constitución dice, ayúdame tratado, porque esto no lo puedo resolver yo solito, ¿verdad?, ayúdame por favor, pues obviamente el tratado complementa la Constitución, la hace más fuerte, la robustece, vaya, en ese sentido. Miren, yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte histórica de la Constitución, ¿cuál fue el sentido de la lucha para establecer el modelo constitucional? Obviamente, rebasar ese nivel de soberano, el nivel de soberano, por el de soberanía, ¿sí? El soberano se transforma en la soberanía. Ah, perfecto. Y allá en Catamarca, en Argentina, así como aquí, el cura Hidalgo enarboló la lucha del movimiento de independencia, o dicen otros, revolución de independencia, ¿sí?, en 1810, en Catamarca, en Argentina, otro cura, ¿verdad?, Fray Esquie, en el púlpito dijo una verdad muy interesante. Dice, ante sus fieles, refirió lo siguiente: más vale caer de hinojos, de rodillas,
ante la ley que ante un rey tirano. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que todos vamos a estar por encima de la seguridad y de la legalidad que nos marque una norma que sea pareja para todos y no a un capricho que pueda en un momento determinado ser zigzagueante, ¿verdad? Entonces, lo que nos da la Constitución, lo que nos da es el principio de legalidad, el principio de seguridad, en fin, ¿verdad? Entonces, este principio pro persona es un principio que surge a la luz del derecho internacional y que fluye hacia los sistemas nacionales para decirle, mira, tú tienes tu Constitución, pero como ya armonizamos las cosas y hay consenso universal en el sentido de que tratamos de que los derechos humanos, ¿verdad?, tengan un mejor techo, aquí están estos derechos humanos salvaguardados en estos tratados que pueden ser superiores a los que tú señalas en tu Constitución. Entonces tú no puedes alegar que en aras de que tu Constitución no los prevé, tú no los vas a sujetar. ¿Por qué? Porque es como en un edificio. ¿Tú qué vas a elegir para construir? ¿Que estén más robustecidos sus cimientos, sus columnas, o que estén frágiles? Eso es lógico. Si te viene a robustecer algo, aunque sean en el ámbito de convencionalidad, los tienes que aceptar porque es para mejor defensa de la dignidad de la persona. Bueno, hay sentencias, ha habido sentencias contra el Estado mexicano, por ejemplo, esta que se refiere a derechos políticos, ¿verdad? En Jorge Castañeda, ¿verdad? Con una resolución que también vino a modelar la nueva regulación del derecho de ser elegido, ¿verdad? Caso algodonero, ¿verdad? Que una sentencia del 16 de noviembre de 2009 que vino a establecer, ¿sí?, toda una serie de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la persona, ¿sí?, donde murieron pues varias jóvenes, ¿verdad?, y en la cual el Estado tenía la obligación de dar garantía, de investigar y adoptar las disposiciones del derecho interno correcto, ¿verdad? El caso Rosendo Radilla Pacheco, ¿sí?, es una sentencia que también vino a modelar todo lo que ahora es el sistema de protección de los derechos humanos. Esta sentencia vino a cuestionar varias cosas importantes, ¿ya? Vino a definir la interpretación de la justicia militar, ¿sí?, y también vino a definir, ¿sí?, la imprescriptibilidad de algunos ilícitos como desaparición forzada. Entonces estos jueces de ahora modernos van a establecer esta convencionalidad ex oficio, ¿sí?, y van a restringir la interpretación del fuero militar en casos concretos cuando la relación de violación de derechos humanos tenga que ver con un civil. El caso Valentina Rosendo Cantú Inés Fernández, una mujer mexicana de una comunidad indígena Mepa, en el estado de Guerrero, que fue víctima de violación, golpes, lesiones por miembros del ejército mexicano, que fueron denunciados ante las autoridades civiles, ¿sí?, y obviamente fueron remitidas al fuero militar para su investigación y aplicación castrense. El caso de los ecologistas de la Sierra de Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, ¿verdad?, eso fue en el 99, ¿sí?, también se encontraban detenidos y bajo custodia. Ahí lo que se alegaron fue detención ilegal, tortura, etc. Entonces los estados partes de la convención se van a comprometer a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en el que sean partes, porque aquí vamos a encontrar también otro dilema. Seguramente me van a preguntar y yo me estoy adelantando a sus preguntas. Sí, porque va a ser un caso pues complejo ya que tengamos que absolver. Oiga, ¿y las sentencias qué
son obligatorias o cómo se cumple, todo eso. Sí hay problemas. Hay problemas para algunos países. ¿Por qué? Porque como es un modelo nuevo,